Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte de Dios, de nuestro Señor, que tiene como título Pasemos al otro lado. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 8:22. Dice la palabra del Señor: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se negaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Pasemos al otro lado. Sabemos que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer al Señor. Cuando Él manda, debemos obedecer. Nosotros debemos pasar al otro lado, porque sabemos que del otro lado está la necesidad. Quizás personas con necesidad, personas que no conocen del Señor, personas que están siendo atacadas espiritualmente, personas que necesitan oración, enfermos, personas que están enfermas, personas que no conocen de la palabra y necesitan que les prediquemos, que oremos. Sabemos que vivimos una vida muy tranquila, quizás no digo tranquila de que no tengamos problemas, pero nos conformamos con ir a la iglesia el día domingo y después no hacer nada en la semana. Y esto es lo que el Señor manda en la palabra, de que debemos pasar al otro lado. Esto es un llamado a todos los hermanos que son hijos de Dios, de que debemos pasar al otro lado. Por más situación difícil que estemos pasando, problemas, dificultades que estemos pasando, atravesando, debemos pasar al otro lado. Dice la palabra: aconteció un día que entró a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Ven? Los discípulos estaban atemorizados porque se desataron unas tempestades, unas olas, unos vientos, pero ellos sabían que estaban con Jesús. Dice la palabra que él estaba durmiendo. Pero ellos tuvieron miedo. Estaban con Jesús y tuvieron miedo. Dice, y despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hicieron bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? ¿Ven? Jesús se levantó y reprendió los vientos, las olas, quedó todo calmado. Por eso nosotros, cuando estamos pasando por momentos de prueba, estamos siendo probados, quizás por problemas, dificultades, ataques, sabemos que el Señor está con nosotros. Así como estaba con los discípulos en ese momento, el Señor está con nosotros. Y si nosotros tenemos un llamado y debemos pasar al otro lado donde está la necesidad, no debemos tener miedo,
por más problemas que se nos levante, por más problemas que pasemos, por más dificultades que pasemos. Dice que el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Dice. Sabemos que a Dios le agrada que tengamos fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Si yo estoy con ustedes. Jesús estaba con ellos. Jesús está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Dice, atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Ven? El Señor cuando manda, todo obedece. Todos tienen que obedecer. Él mandó a las aguas y a los vientos y se enmudecieron, dice la palabra. Así como el Señor mandó a pasar al otro lado, tenían que pasar al otro lado. Por más que se levantaran tempestades, vientos, olas. Cuando el Señor manda, nosotros tenemos que obedecer. Dice la palabra que Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es importante tener fe, por más momentos difíciles que estemos pasando. Pasemos al otro lado. Jesús dio la orden a sus discípulos de cruzar un lago, a pesar de las tormentas que se desató. También pasemos al otro lado significa, representa un llamado a la fe para superar desafíos. También significa ir a donde está la necesidad. Jesús nos manda a involucrarnos en las necesidades de los demás. Eso es pasar al otro lado, involucrarse en las necesidades de los demás. Porque sabemos que del otro lado hay personas que están pasando por momentos difíciles. Personas que están siendo atacadas por brujería, por hechicería. Sabemos que este canal es de guerra espiritual y debemos involucrarnos en esas necesidades, con esas personas que necesitan del Señor. Por eso el Señor nos manda a pasar al otro lado, a salir de la zona de confort. Debemos salir de la zona de confort, de esa comodidad, de no hacer nada, ¿no? Debemos involucrarnos en las necesidades de los demás. Esto es amar al prójimo. Por eso el Señor manda. Cuando el Señor manda debemos obedecer. Dice en Lucas 8:26, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadena y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los enviase al abismo. Vemos que cuando pasaron al otro lado, ¿con quién se encontraron? Con una persona que estaba siendo poseída, siendo tomada por un espíritu. Dice que al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, ¿ven? Desde hace mucho tiempo. Vemos que del otro lado vamos a encontrar personas así, endemoniadas, enfermas. Por eso nosotros debemos pasar al otro lado. Dice que este hombre hacía mucho tiempo dice que estaba endemoniado y no vestía con ropa, y no vestía ropas, ni moraba en casa, dice,
sino en los sepulcros. Este hombre andaba en los sepulcros. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Cada vez que nosotros nos cruzamos con estos casos de estas personas así endemoniadas, los demonios, al vernos a nosotros, no nos ven a nosotros, sino a Jesús. Porque Jesús mora dentro de nosotros. Ellos saben quién son los hijos de Dios, conocen a los hijos de Dios. Dice que le dijo este demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Ellos conocen los que caminan con el Señor. Dice, te ruego que no nos atormentes, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompían las cadenas. Estos espíritus eran tan fuertes que rompían las cadenas. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo legión. Era una legión de demonios que atormentaban a este hombre de hace mucho tiempo. Por eso debemos pasar al otro lado, donde está la necesidad. Debemos involucrarnos, no tener miedo, porque si el Señor manda que pasemos al otro lado, debemos pasar al otro lado. El Señor va con nosotros. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos con esta clase de espíritu, los demonios ya saben lo que les espera, porque ellos no nos ven a nosotros, sino ven a Jesús, que mora en nosotros. Ven la autoridad que Jesús nos ha delegado. También ven la fe que tenemos en el Señor. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios no les gusta ir al abismo. Los demonios no quieren ir al abismo, porque es el lugar donde ellos son atormentados, es el lugar donde ellos están encarcelados. Y ellos de ahí no pueden salir. Por eso es importante esta palabra. En el momento que nosotros nos encontremos, nos crucemos con una persona que tenga espíritus inmundos, debemos reprenderlos en el nombre de Jesús y enviarlos al abismo. Esa es la manera correcta donde los demonios tienen que ir. Vemos hoy en día muchos líderes, pastores, cristianos, que reprenden a los demonios y los echan afuera. O los echan al fondo del mar, o dicen, te reprendo y que vayas a los pies de Cristo. No, ellos deben ir al abismo. Es el lugar donde ellos no quieren ir. Pero nosotros como guerreros espiritual debemos enviarlos al abismo, en el nombre de Jesús. Sabemos que de ahí nos van a salir más. Hay muchos hoy en día, muchos espíritus inmundos, muchos demonios en ese lugar. Sea el rango que sea, se deben ir al abismo. Esta es la enseñanza del día de hoy. Debemos pasar al otro lado, involucrarnos en las necesidades de esas personas, esas personas que seguramente están siendo atormentadas por espíritus, personas que están enfermas, personas que están siendo atacadas espiritualmente. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha puesto en este mundo. Debemos obedecer lo que el Señor manda en su palabra. Debemos pasar al otro lado. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.